Esto. Vale. ¿Me contáis un poco? Pues mira, lo que vamos a hacer es... Estamos ya en directo. Ya estamos en Pero directo. ya sabes que cuesta un poquito. Ahora empezamos ya. Hola, buenas tardes. Podéis quitar si queréis la mascarilla, si os parece. Ahí Estupendo. está. Directo desde la librería Rafael Alberti. Pues muy buenas tardes. Efectivamente, como Lola habéis oído su susurro por detrás, estamos en librería Alberti en esta tarde maravillosa de primavera. Seguramente algunos de vosotros estaréis ya viniendo hacia la librería y viendo esta conexión con vuestro móvil, porque sabéis que en cuanto acabe esta conversación, tanto Pilar como Quique van a firmar ejemplares. Así que ya como está en vuestro móvil la posibilidad de ver la charla, ya os venís para aquí. Hay al lado, además de Librería Alberti, una terraza maravillosa para tomar caipiriñas, o sea que es un plan de viernes perfecto en esta tarde de primavera. Y hoy además tenemos lo que hay que hacer en las librerías, presentar un libro nuevo y disfrutar con una lectura nueva y unas ilustraciones nuevas. Hoy aquí nos acompaña Quique de la Rubia. Y Pilar Adón. Y Pilar Adón, que ya está aquí. Y ya está Pilar aquí. Hola, Pilar. Hola, qué bien veros a los dos. ¿Qué tal estás? Muy bien, encantada de veros. Oye, un auténtico placer. Pues ya tenemos a los dos protagonistas de Eterno Amor, el último libro ilustrado de Páginas de Espuma, escrito por Pilar e ilustrado por Quique. Yo quería decir un par de palabras para empezar. Por un lado, que Pilar es una queridísima amiga. La conocemos casi desde que no éramos ni siquiera editores. Éramos lectores audaces que estaban entrando en el mundo de la edición. Con Pilar tuvimos la experiencia maravillosa en Páginas de Espuma de saber lo que es un libro premiado. Viajes Inocentes recibió el premio de Ojo Crítico de Narrativa y fue para nosotros una explosión. Recuerdo aquel momento, además, que íbamos en coche cuando Pilar se enteró de la noticia, y tal el cariño que tenemos con Pilar, que en el año 2017, cuando a la editorial se le entregó el premio Mérito Editorial y que de fondo se oía gritar a Lola, porque hay que decirlo, Lola gritaba, bravo, bravo. Era yo en México. Pues a mi lado tenía a Pilar, que me daba seguridad y como hacemos muchas cosas en Páginas de Espuma, con gente que ya lleva una trayectoria en la editorial, hemos querido unir a Quique, que su trabajo lo conocéis, es un trabajo extraordinario, y bueno, han hecho un ensamblaje, un lenguaje en común visual y de palabra maravilloso. Además, en esta colección que tenemos de cuentos largos, o ahora que no se me escucha, novelas cortas, hemos reunido a escritoras y escritores tan importantes como Eduardo Halfon, Mariana Enrique, Samantha Schweblin, Marta Sanz o Mercedes Abad. Y la verdad, continuar esta colección con Pilar Adón ha sido absolutamente maravilloso. Además, porque estos textos enfrentan dos problemas que Pilar, uno de ellos lo ha resuelto de maravilla, que es enfrentarse a ese texto que está en tierra de nadie, que necesita la elipsis, la intensidad, la complicidad y el silencio del cuento, pero sí cierto desarrollo propio de la novela. Y Pilar se ha movido maravillosamente en esta distancia en Eterno Amor. Y el segundo problema que siempre presenta hacer un trabajo como este es reunir a un ilustrador y a una autora. Porque a nosotros nos gusta que hablen, que cooperen, que creen no dos lenguajes distintos, sino solo un libro, un solo lenguaje. Y de verdad, Quique, el resultado es maravilloso, de verdad. Creo que ya está John Bilbao desde Bilbao. Hola, John. Hola, Juan, Quique, Pilar. Qué placer escuchar a uno de los grandes, a un autor vampírico en Páginas de Espuma. Hacemos un comercial, traductor de los cuentos completos de Bram Stoker. Y bueno, John, te voy a dar la palabra si quieres para que tú ya empieces a charlar con Pilar, con Quique. Yo también, si quieres, en algún momento puedo intervenir. Y bueno, pues adelante, estoy encantado de poder escucharos y bienvenidos y bienvenidas a todas las que estáis al otro lado. Algunos estáis viniendo y, como siempre, muchísimas gracias
a Librería Alberti, que es el tesoro que tenemos, donde caben palabras y dibujos. O sea que estupendo. John, cuando quieras. Hola, buenas tardes, Pilar, Quique, Juan, la librería Alberti y a todos quienes nos estáis escuchando. Quiero empezar por daros las gracias por tener la oportunidad de charlar con vosotros hoy, porque la verdad es que el libro me ha encantado, Eterno Amor, y tengo un montón de preguntas para los dos, para Pilar y Quique, así que a lo mejor al final tienes, Juan, que intervenir para cortarnos. Muy bien. Bueno, si os parece bien, vamos a hacer una pequeña introducción para quienes no han leído el libro, sin desvelar gran cosa de su contenido. Eterno Amor es un relato largo, no novela corta, con una ambientación de la que luego vamos a hablar, intencionadamente inconcreta. Me gustaría que profundizaras un poquito en eso, Pilar. Es una historia que se desarrolla en lo alto de las montañas, en una suerte de convento donde las mujeres que viven ahí se dedican a cuidar a unos niños que parece que han hecho algo malo, aunque no se nos especifica qué es, y donde también un buen día llega un hombre, una especie de perito, censor, inquisidor, que perturba un tanto el día a día de ese convento. Y creo que hasta aquí podemos explicar, ¿no? Porque, es que no quiero profundizar más porque sería, más que desvelar la trama, quizá condicionar un poco la interpretación de la lectura, ¿no? Y va a ir por aquí mi primera pregunta para ti, Pilar. Una cosa que me gusta muchísimo de todo lo que escribes, en particular de la narrativa, es todo el partido que le sacas a muy poquitos elementos, ¿no? Eterno Amor es una novela corta, muy elíptica, con muchos agujeros, donde no hay explicaciones. Entonces, yo cuando estaba leyendo pensaba, en la cabeza de Pilar tiene que haber mucho más que lo que ha puesto sobre el papel. Pero luego me surgió la duda, o no, o a lo mejor es que es tan intuitiva que sabe ver a priori cuáles son los elementos principales, ¿no? Los esenciales, y que además irradian interés y despiertan la curiosidad de los lectores, ¿no? Y que es una curiosidad y un interés necesarios para luego tú llenar todos esos huecos que faltan, que están presentes en la narración. Sí. Bueno, antes de nada, muchas gracias a todos. De verdad estoy encantada de esta presentación y de veros así en la librería y de veros las caras. Muchas gracias, de verdad, por la generosidad y por compartir este rato para hablar de Eterno Amor. A ver, John, es una pregunta que entiendo tu curiosidad, pero tiene una respuesta complicada. Si te soy sincera, es una historia, es un formato que da para extenderse, para explayarse, para, desde mi perspectiva, trazar distintas tramas, no ceñirme, como me pasa con otros cuentos, a un solo personaje o como mucho a dos. En este relato hay varios personajes y hay varias tramas. Y además creo que he tratado distintos temas, como es el aislamiento, la huida en ese aislamiento, la educación, la llegada de un intruso, que es algo que tú comentabas y que siempre me ha interesado mucho, casi como en una película del oeste cuando llega el forastero, ¿no? Entonces esta llegada del intruso que de repente desencadena un montón de pasiones y de rechazo también, casi nunca de aceptación. Entonces me he permitido introducir todos esos elementos, pero como bien dices, de una manera bastante elíptica, porque no podemos olvidar que no se trata de una novela, se trata de un relato largo que te permite, como digo, pues bueno, explayarte un poquito más, pero siempre dentro de, bueno, pues de un límite, ¿no? Temporal o espacial, vamos a decirlo así. Sí que tengo una imagen muy visual en mi cabeza de cómo elaboré este texto, y no es una elaboración a posteriori, es realmente la explicación de cómo lo hice. Elaboré la estructura, hablando de la naturaleza, hablando de las plantas, elaborando todo lo que es el armazón de la casa en ese monte donde están viviendo estas mujeres,
Y una vez que ya me sentía segura en ese armazón, ya me sentía segura en esa estructura, que yo consideré que era firme, ya me lancé a meter ahí dentro todas las conversaciones, las pasiones, el rechazo al intruso, todo lo que yo quería narrar hasta el final, ese desenlace que tenía muy claro desde el principio, ¿no? Entonces, puedo decirte que me he divertido mucho escribiendo este texto. Creo que se nota, está obviamente corregido y muy recontracorregido porque yo soy así, pero a la hora de elaborarlo me divertí mucho. Y no sé si puedes referirte a que muchas veces parece que las conversaciones son dispersas. Esto es voluntario. Cuando hablo de educación, hablo de la pureza, hablo de ciertos elementos, digamos, celestiales y también infernales. Cuando me meto en determinadas cuestiones, quizá del más allá, es un disfrute total. O sea, quería dejarme llevar completamente y aprovechar esa estructura que había creado y esa forma de los personajes para, bueno, pues poder disfrutar contando todo esto. Ujú. Aprovechando que tenemos aquí el ilustrador, me gustaría hacerle una pregunta que también me surgió desde las primeras páginas del libro. Teniendo en cuenta que es un texto que se basa tanto en la ambigüedad, en la interpretación personal que hagan las lectoras y los lectores, Quique, ¿cómo afrontaste las ilustraciones? Porque me imagino que una plasmación literal del texto a un ilustrador será lo que menos le atraiga, ¿no? Pero al mismo tiempo, pero por otro lado, si haces una interpretación personal, quizá puedes condicionar la interpretación que luego el lector haga de la narración. ¿Tiraste por alguna de estas vías, por una intermedia, por otra que a mí no se me ocurre, que será lo más probable? No, hombre, las has mencionado muy bien, la verdad que sí, que es una de las cuestiones que normalmente solemos tener en cuenta cuando ilustramos, sobre todo. Yo la verdad es que he ilustrado casi todo poesía a lo largo de mi carrera, que precisamente de textos que precisamente necesitan una ilustración que no cierre, ¿no? La interpretación, que deje abierto lo que estás leyendo para que la sugerencia esté por encima de lo literal y de lo figurativo, ¿no? Entonces, es curioso porque el libro de Pilar, que bueno, yo ya lo había conocido a través del Mente Animal, que es un libro de poesía que tiene, que me encantó, y que desde entonces, pues bueno, estuvimos hablando precisamente para hacer este libro, no, hacer algún libro. Y realmente fue me generó un poco la misma sensación a la hora de leer este texto que cuando leía poesía, es decir, decía, joder, la cantidad de posibilidades interpretativas que tiene de interpretaciones, perdón, que tiene este texto es abrumadora, ¿no? Con lo cual, ¿cómo puedo ilustrar algo que no cierre la interpretación? Así que de alguna manera pues intenté buscar elementos simbólicos que no fueran muy cerrados, que dejasen un poco de lectura, y a la vez intenté no irme demasiado a lo imaginario, simbólico y tal. Entonces estuve jugando un poco entre imágenes de lo real, pero muy lejanas, muy desapegadas, ¿no? de lo que era el texto, mezcladas pues con ciertos elementos simbólicos que creo que podían como dar una cierta sensación de lo que estaba ocurriendo, pero solo eso, sensación, o sea, no una descripción, sino más bien como una especie no sé, de intuición casi, ¿no? No sé si te he respondido Sí, por supuesto. Pilar, como ya he adelantado antes, hay un tema que me interesa mucho en todo lo que escribes, que es el de la deslocalización geográfica o temporal, ¿no? O al menos la ambigüedad en cuanto al dónde y al cuándo se desarrolla esta historia, ¿no? Porque cuando empiezas a leer Eterno Amor, la impresión es de una ambientación casi medieval, ¿no? Pero de pronto dicen que tienen ordenadores portátiles y que hay wifi, ¿no? Y a mí, al menos, me produce un efecto, creo que muy chulo, muy extraño, y es que esas pistas
tendrían que servirnos de ayuda para ubicar la narración. A mí en realidad me confunden más todavía, ¿no? Me sucede algo parecido a cuando siendo niño vi la adaptación que dirigió François Truffaut de Fahrenheit 451, la novela de Ray Bradbury, y hay una escena muy chula en la que Julie Christie, la protagonista, cuando el marido se está afeitando, el bombero, está afeitando con una máquina eléctrica, ¿no? Y ella va, le quita la máquina eléctrica, se la tira a la basura y dice, no, esto está anticuado, ahora lo que tienes que usar es esto, que es lo más moderno. Y le da una maquinilla desechable, ¿no? Con cuchillas, ¿no? Y dice, pero ¿cómo? Pero esto no era una película del futuro, o sea, pero si ya lo que estaban usando antes ya era viejo, ¿no? Es como, entonces, en ese ejemplo y en tu novela hay como una tensión temporal, ¿no? Hay elementos de la historia que parece que tiran hacia el futuro y hay otros elementos de la historia que tiran hacia el pasado, ¿no? Entonces, eso me genera una tensión. No sé, me gustaría que nos contaras un poco qué te aporta, o sea, por qué te sientes cómoda en ese terreno nebuloso en cuanto al tiempo y el espacio. La verdad es que sí que es cierto, me siento muy cómoda y es algo que no solo he hecho en este texto, también bueno, pues en los cuentos previos, en novelas previas. Es verdad que doy muy pocas pistas, por no decir ninguna, acerca de la época en que se desarrolla la acción y el lugar. Esto lo hago en realidad porque me gusta a mí como lectora esa sensación un poco, como tú decías, placentera y al mismo tiempo inquietante de no saber muy bien eso, ni la ubicación ni temporal ni espacial, y que sea yo quien tiene que decidirlo. En este cuento, precisamente es cuando creo que más pistas he dado, precisamente por eso que bien comentas acerca de que de repente el intruso que llega pide que le den la clave del wifi, ¿no? Y de hecho, el alumno que está encerrado en una habitación con su maestra, digamos, se comunican directamente por email. Él no habla. ¿Qué ocurre? Dos elementos que quiero comentar. Primero, por lo que te hablaba antes del formato, es un tipo de texto que te da oportunidad de, como te decía, desarrollar la historia, pero al mismo tiempo ser lo suficientemente irreverente, digamos casi que traviesa, como para pensar que estás con la estructura de un relato. A mí me gusta mucho de los relatos la posibilidad de romper, de eso, de ser un poquito más transgresora de lo que te puedes permitir con la novela. No sé si estarás de acuerdo, pero la novela, esa estructura, esa casa de la que te hablaba al principio, llega un momento en que pesa más, cada edificio o cada planta que vas edificando pesa más que tu propia libertad. En cambio, en este formato no sucede, tu libertad es máxima, es continua hasta el final. Y eso te lleva a ese segundo elemento del que te quería hablar, que es la imaginación. Echo tanto de menos leer historias, novelas, relatos, en las que la imaginación esté presente, que en este cuento he decidido lanzarme y la imaginación llega a sus últimos extremos, o al menos hasta lo que yo estoy dispuesta a llegar, como ocurre al final, ¿no? Creo que hay mucho miedo a que te encasillen en algo relacionado con el género, ¿no? Lo fantástico. Y me da mucha rabia y me da mucha pena porque muchas veces ese temor a las etiquetas hace que nos centremos en temas que quizá nos puedan atraer o interesar menos en determinados momentos. Y yo con este cuento, se lo dije a Juan Casamayor desde el principio, he tenido una libertad absoluta, me la he dado, él también me la dio, y quería explorar todo esto. Entonces, esa manera de no definir elementos como espacio y tiempo forma parte de toda esta libertad de la que te hablo. Sí, bueno, no podría estar más de acuerdo en lo que has dicho sobre la imaginación. Parece que hay gente que tiene reparos, ¿no? en utilizarla a la hora de escribir. Yo es algo que no entiendo, ¿no? Es como si un atleta decidiera cortarse una pierna porque considera que no le va a hacer falta, ¿no? Cuando evidentemente es una de tus herramientas fundamentales. Pero bueno, sin meternos por este tema que nos puede llevar mucho tiempo y por volver a Eterno Amor,
también he percibido al leerlo, a ver, corrígeme si me equivoco, por favor, Pilar, cierta influencia de tu poesía, ¿no? Creo que es de las... O sea, no lo voy a calificar de prosa poética, pero sí dentro de tu narrativa quizás lo más poético, ¿no? Me parece que te sirves de algunas de las herramientas principales de la narrativa, los personajes, la trama, el suspense, en realidad para, como disculpa para construir un artefacto poético, ¿no? Y en particular donde el uso del lenguaje es especialmente cuidado. ¿Era esa tu intención o es simplemente que se funde la Pilar Adón poeta con la Pilar Adón narradora? Ya no hay dos Pilar Adones diferentes. Es difícil responderte a esto porque, a ver, te cuento, yo cuando empecé a escribir este cuento, estaba escribiendo una novela, yo siempre estoy escribiendo una novela porque me puedo tirar fácilmente 10 años escribiendo cada novela. Y es cierto que esta sí que la tengo bastante avanzada, pero de repente sucedió algo que hizo que la paralizara totalmente, no me sentía con fuerza, sabes que para escribir una novela tienes que tener una energía y una fortaleza especiales y de repente se me cayó totalmente esa energía y lo que sí que conseguí fue escribir un libro de poesía que se tituló Da Dolor y que se publicó el año pasado. Entonces, me ha ido sucediendo algo muy curioso con la poesía y es que de considerarme una autora básicamente de prosa, de narrativa, de repente me he dado cuenta de que me siento muy cómoda escribiendo poesía porque me permite explorar el lenguaje de una manera salvaje y me permite explorar estos ámbitos de libertad de los que te hablaba también de una manera absoluta. Cosa que en la narrativa, sobre todo en la novela, quizá por culpa mía, me siento mucho más encorsetada. ¿Qué ocurrió? Yo acababa de publicar y de terminar Da Dolor, no me veía todavía con la fortaleza suficiente para ponerme con esta novela y de repente surgió Eterno Amor. Fíjate en el espacio vital del que te estoy hablando, ¿no? Venir de un lenguaje muy poético, de un libro de poesía y de repente enfrentarme a un texto ya de prosa con la vista puesta en la novela. Quizá, como bien dices, este paso, este hilo, ha hecho que el lenguaje dé esa impresión. No era mi intención, si te soy sincera, no era mi intención, pero sí que sucede, obviamente. Al final, todos los géneros confluyen en la misma persona y se van contaminando. Y también creo que influye mucho el hecho de que estoy leyendo muchísima poesía, más libros de poesía de los que he leído en mi vida. Entonces, es una experiencia muy interesante, de verdad, porque vas aprendiendo. Cuando llevas publicadas varias obras, bueno, habrá gente que piense, ya lo he conseguido, ya sé hacerlo. Eso me parece terrible, me parece aburridísimo, además, cuando piensas, ya está, ya tengo la fórmula. Yo no tengo la fórmula de nada y me da la impresión eso de que voy aprendiendo y deshaciéndome, ¿sabes? Como de armaduras. Y en Eterno Amor me he desprendido de muchas, aunque sigan siendo los mismos temas de siempre. El miedo, la huida, el encierro, la llegada del intruso, como te decía antes. Creo que la forma, la chispa, ¿sabes? Esta imaginación es muchísimo más libre, más espontánea, mejor engrasada. Esa es mi sensación. Quique, volvemos a ti. Hablaste con Pilar a la hora de afrontar el proyecto. Hubo intercambio de ideas y lo que más me interesa en particular es, ¿te sugirió alguna ilustración en particular? ¿Te dijo, quiero que salga esto? O bien al contrario, no quiero que salga esto. Bueno, la verdad es que Pilar me sugirió que ilustrase este libro porque yo creo que en parte habíamos anteriormente coincidido en formas de ver o de mirar el mundo. Yo no sé, a ver, esto evidentemente, pues bueno, no significa que la conexión fuese perfecta, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que en general yo cuando ilustro intento encontrar un poco un espacio propio en el que yo pueda un poco desarrollar lo que quiero hacer. Pero sí que es verdad que también intento de alguna manera ponerme
en la piel del escritor o de la escritora, ¿no? Es algo que me parece como interesante y bueno, y lo intento, ¿no? Entonces, la verdad es que sin hablar con Pilar intenté hacer el... Yo creo que ella querría y que a la vez pues era mío también. Y bueno, pues digamos que pasó... básicamente le envié 10 bocetos junto con la cubierta de lo que iban a ser las ilustraciones y le pregunté, ¿cómo lo ves, Pilar? Y bueno, afortunadamente creo que alguna cosa teníamos hablada desde el comienzo, que era por ejemplo el hecho de que no pareciesen personas claramente definidas, ¿no? Que nadie pudiese ponerle una cara específica a ninguno de los personajes. Pero más allá de eso, bueno, pues digamos que de alguna manera le mostré a Pilar todo el trabajo ya una vez planteado y bueno, pues sobre todo para saber si había aceptado. Entonces, bueno, yo recuerdo esa conversación con Pilar, no sé si te acuerdas, Pilar. Sí. Que bueno, que te estaba preguntando, bueno, y te iba contando un poco cada una de las ilustraciones y bueno, o sea, creo que en general te parecía que estaban donde tenían que estar. O sea, Sí, el trabajo con Quique ha sido extraordinario y no lo digo porque esté ahí, se lo dije, mira, fue increíble porque recuerdo que fue un viernes, en esta situación en la que estamos ahora puedes estar perfectamente un viernes a las 9 de la noche trabajando y parece lo más normal del mundo. Y estuvimos Quique y yo creo que cerca de hora y media, 2 horas charlando sobre cada una de las ilustraciones. Y él fue tan generoso, yo no se lo agradeceré nunca lo suficiente, de verdad, porque fue increíble. Me fue explicando ilustración tras ilustración, a qué obedecía cada detalle. Él vio, esto es algo que sucede también con los lectores, muchas veces en los clubes de lectura nos sucede que los lectores de repente descubren giros o chispazos de los que nosotros, los escritores, muchas veces ni somos conscientes. Y aquí, ¿qué le sucedió? Vio determinados elementos, tuvo una mirada absolutamente literaria sobre el cuento y sus dibujos me parecen muy, muy literarios. Y yo me acuerdo de que me emocioné muchísimo y no hacía más que darle las gracias porque era una labor, me resulta difícil explicarlo, pero era una labor de fusión, ¿sabes? De haber entendido perfectamente todo y haberlo plasmado con otra manera expresiva y artística que es el dibujo. Y me resulta tan difícil lo que ha hecho, porque claro, yo no entiendo nada de dibujo, no sé dibujar absolutamente nada, igual que no sé nada de música, y de repente ver esa capacidad artística, ¿no? De desarrollar algo así, de un vistazo, poder plasmar lo que yo puedo necesitar 5 páginas, ¿no? Para plasmar, me parece casi mágico. Entonces ha sido muy, muy, muy interesante, ha sido muy estimulante también. Y como él dice, tenemos universos comunes. A mí me da la impresión de que, si estoy equivocada, por favor, Quique, dime no. Pero me da la impresión de que a los dos nos gusta mucho la naturaleza, la necesidad de en determinados momentos huir a la naturaleza, esa especie también de refugio, ¿no? Que significa la naturaleza. Y qué te voy a decir, si es que Eterno Amor al final es una casa metida dentro de un jardín que está metido en un monte, ¿no? Entonces hay mucho de huida en la naturaleza. Bueno, no sé si nos hemos comido ya el tiempo que teníamos, porque ahora, Pilar, si no he entendido mal, tienes que bajar a la librería a firmar. Así que, no sé, Juan, tú que eres el maestro de ceremonias, ¿lo dejamos aquí o seguimos? Tú dirás. Pues bueno, yo creo que podemos ir ya cerrando poco a poco porque yo invito a todos de verdad que leáis Eterno Amor, como ha dicho Pilar, y que se lo ha subrayado muy bien John, ese trabajo sobre la dispersión, la ambigüedad, la deslocalización, el gran ritmo poético que tiene este texto y lo que es verdad, pero que siempre ha estado en Pilar, esa reivindicación de la imaginación que me parece fundamental. Todo eso de la mano de Tiki, que con esos dibujos que también reivindican la imaginación, que tienen algo entre onírico
y con una naturaleza que está detrás palpitando. Creo que hacen un libro precioso y un libro que lo vais a disfrutar muchísimo. Así que bueno, dejamos aquí la primera parte de la conexión y nada, algunos casi ya estáis llegando, así que hay, Pilar, aquí centenares de personas esperándote, no te preocupes, y nada, muchísimas gracias, Lola, por dejarnos esta muchas casa, gracias, muchas dentro y gracias. fuera de estas paredes. Me ha encantado, me encantan estas, la verdad es que me he hecho ya totalmente fan de este formato. Mira que al principio se colgaba y lo pasábamos fatal, pero me encanta veros, John, ahí desde Bilbao. Me encanta verte, Pilar, también, pero más físicamente, desde luego. Estoy deseando verte en la puerta de la librería. Muchas gracias, Quique de la Rubia. Has hecho un trabajo espléndido. Es un libro muy bonito, realmente muy bonito, muy sugerente. Y Juan Casamayor, ¿qué vamos a decir? Hermano, amigo, editor premiado en el orbe entero y maestro, maestro de editores y animador cultural imprescindible ahora mismo. Nada, muchas gracias a todos los que os habéis conectado, que os conectáis siempre en nuestros directos. Y Eterno Amor es un libro, desde luego, para el mes de mayo, ¿no? Que es el mes de las flores y el del disfrute de la primavera y de la naturaleza. Ahí está. Un aplauso. Un gran aplauso a todos. Muchas gracias. Gracias a todos. Muchas John, gracias a muchas todos. gracias. Nos vemos. Gracias, John. Hasta Gracias, pronto. John, de Adiós. verdad. Pronto, Pilar. Hasta luego. Un beso. Esperamos Chao. aquí. Esperamos, Chao, John. chao.